Bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de folículos antrales. Ya lo habíamos descrito en forma muy general. Hacemos referencia al folículo de Graaf, recuerden llamado también folículo terciario, también se le llama folículo maduro. Bien, aquí aparece una breve descripción, lo vamos a hacer con un esquema, ¿ya? Bien, esta es la representación clásica de un folículo antral terciario, maduro o de Graaf. Fíjense en los componentes. Como ha crecido tanto este folículo, recuerden, por la secreción y la multiplicación de las células foliculares. Bien, ¿qué ocurrió? Ahora tenemos una sola gran cavidad. Se describe en general, ¿no es cierto?, para efectos didácticos, como la forma de una media luna. Y cuando aparece esta sola gran cavidad, el ovocito suele tomar una posición excéntrica, o sea, nunca va a estar aquí en el centro del folículo, sino que siempre va a estar relegado hacia un extremo. Esta es una posición excéntrica. Bien, al formarse esta sola gran cavidad llena de este líquido folicular, las células foliculares, acuérdense que también le llamábamos granulosas, se van a organizar de una forma distinta. Y miren, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener un grupo de células granulosas rodeando completamente a esta cavidad antral. Pero otro grupo de estas células granulosas va a rodear al ovocito 1. ¿Bien? Y además vamos a tener un grupo de células granulosas que va a contactar a estas dos. Entonces, las vamos a rebautizar, pero siguen teniendo las mismas funciones. Acá se están produciendo hormonas y líquido folicular, pero a las células granulosas que rodean a la cavidad antral, o este antro, se le va a conocer como granulosa externa. A las que rodean al ovocito se le va a conocer como granulosa interna. Y a las que unen a ambas granulosas, o sea, las células que unen a la granulosa interna con la externa, acá, y que parece que mantuvieran como pegado al ovocito, no sé si se dan cuenta de eso, se le va a conocer como cúmulo ovígero, también se le llama cúmulo oóforo. El ovígero es cambiado por oóforo, y la palabra cúmulo también se suele cambiar por la palabra puente. Entonces, esto podría haber sido puente ovígero, o como dice acá, cúmulo óforo, o podría haber sido cúmulo ovígero o puente ovígero, ¿ya? Se cambian, pueden encontrarlo de las dos formas. Bien, ahora, fíjense ustedes, ¿qué pasa? Seguimos teniendo una membrana basal siempre a continuación de las células foliculares, que por el aspecto solemos llamarle granulosa, pero recuerden que son células cúbicas, e inmediatamente después tenemos las tecas, como ya lo hemos descrito antes. Bien, ahora, cuando este folículo alcanza estas características, o sea, está completamente organizado, se sabe que se expresan receptores para LH. Recuerden que han aumentado considerablemente los niveles de estrógeno en la sangre, los que son capturados o reconocidos a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, estimulándose ahora la hipófisis para liberar LH. Y como aquí hay receptores para LH, ahora la actividad va a estar regulada por la LH principalmente. No significa que se deje de producir FSH, pero acá ahora es la LH la que va a comandar la actividad. Y ya describimos los cambios principales que ocurren a nivel de este tipo de folículo. Dijimos que lo más importante era que por fin el ovocito, ¿cierto?, es capaz de terminar su primera meiosis. O sea, cuando se forma este folículo todavía tenemos ovocito 1, pero debido a esas características, el ovocito va a reanudar su división meiótica. Acá tenemos una imagen de un corte histológico en la cual representamos algo parecido a lo que teníamos recién. Miren, un folículo de Graaf, ¿ya? Ahí tenemos nuestro ovocito excéntrico,
¿Ya? Ahí está, se ve como esa aura ahí, que sería la zona pelúcida. La granulosa interna, miren, el puente o cúmulo vígero, la granulosa externa. Aquí debería estar la membrana basal, por lo tanto estas son las tecas. Con este aumento no se logra ver la diferencia de una con otra. Miren esta gran cavidad con forma de semiluna. Ahora, aquí tenemos descrito algo de lo que ocurre, ¿ya? Bajo el efecto de la LH sobre este folículo antral maduro, terciario o de Graf, para transformarse en lo que vamos a denominar un folículo preovulatorio. ¿Ya? El folículo preovulatorio en el fondo, ¿qué es? Es un folículo antral terciario o de Graf al cual ha ejercido su efecto la LH, o sea, ya lo tenemos cambiado y ya hemos hablado del principal cambio, que es el que se relaciona con el proceso de meiosis. Pero si se fijan acá se describen otros. Generalmente el folículo preovulatorio duplica en tamaño a un folículo de Graf formado recientemente. Y no porque aumente el número de células, sino que porque principalmente aumenta la cantidad de líquido folicular y las células aumentan de tamaño, pero no en número, porque la LH de alguna manera frena las mitosis, no las favorece, las frena, para favorecer la secreción de este líquido y que aumente de tamaño considerablemente este folículo. El objetivo es que esto de alguna manera se rompa para que pueda ser liberado el ovocito durante este proceso de ovulación. Y al estirarse tanto esta estructura, se pierde de alguna manera la forma que tenía toda la organización. Y una de las cosas más relevantes que ocurren, además de la reanudación de la meiosis, recuerden ustedes, es que se disgrega la membrana basal que siempre estuvo, se rompe, y eso hace que se desordenen las células, se mezclan las células de la granulosa con la de la teca, ocurre toda una desorganización dentro de este folículo gigante. También se disgrega el cúmulo vígero, entonces no es nada de raro encontrar al ovocito nuevamente en el centro del folículo, ¿ya? No es que esté flotando ahí, pero totalmente separado, y eso hace que se separen completamente las granulosas. Al separarse completamente las granulosas, las células granulosas internas, que es las que rodeaban al ovocito, por efecto de la LH, van a transformar, van a dar origen ahora a células más largas. Eran cúbicas, ¿se acuerdan? Ya las células foliculares, ahora se vuelven células muy largas, muy cilíndricas, y por el aspecto que toman, como rayitos de sol, se les suele llamar corona radiada. Entonces, cuando ocurre la ovulación de este ovocito 2 en metafase 2, no va solo, va acompañado primero que todo de la zona pelúcida y además rodeado por la corona radiada. Y todo lo demás queda dentro del ovario. ¿Qué es lo que queda? La granulosa externa, queda la teca interna y queda la teca externa. Algo de líquido y sangre que se produce durante la ruptura del folículo y de la superficie ovárica, eso también. ¿Qué sale? El ovocito va acompañado. Evidentemente también se elimina, ¿no es cierto?, algo de líquido folicular, pero eso no es trascendente. ¿Ya? Lo importante es que sale el ovocito 2 en metafase con su zona pelúcida y su corona radiada, porque eso es de vital que lo recuerden para cuando veamos fecundación. Bien, y miren esta imagen. Acá tenemos una imagen, la de arriba, el recuadro superior derecho nos muestra un ovario desde afuera. Y miren esta zona que se ve ahí, levantada. A esa zona se le llama estigma. Es una marca que indica dónde va a ocurrir la ovulación. La ovulación nunca ocurre en el mismo sector. Y si se fijan, tiene el aspecto muy similar a una espinilla. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de líquido que contiene el folículo que está en el interior, aquí estamos viendo la superficie ovárica, este es el epitelio ovárico, arriba, ¿ya? Fíjense, está estirado al máximo, hasta que finalmente ceden las paredes ováricas porque se revienta
Es tanto lo que se comprime en las paredes de este ovario, que era muy delgadita, porque la presión del líquido folicular es demasiado grande. Entonces, se rompe la pared ovárica, que está formado por un epitelio nada más, un epitelio delgadito, y obviamente se vacía parte de este líquido folicular. Va lentamente, esto parece como un estallido, ¿eh? La foto es un poquito engañosa, porque en realidad no es como una explosión volcánica, ¿no? Es lenta la salida, y el ovocito es muy pequeño, aquí ni siquiera lo vemos en la foto, muy pequeño, sale junto con su zona pelusa y su corona radial. ¿Y qué es lo que queda? Todo esto. Y esto es lo que va a empezar a transformarse en un cuerpo lúteo bajo el efecto de la LH. Este es un acierto fotográfico, o sea, la probabilidad de ver esto en un corte histológico además es pero un acierto. Bien, entonces dejamos a nuestro ovocito en camino, ¿no es cierto?, a encontrarse con los espermatozoides. Pero acá vamos a ver cómo comienza la formación de este cuerpo lúteo, porque con esto inicia una segunda fase dentro del ovario, una segunda fase dentro de lo que ocurre en este ciclo que se está iniciando y que luego se va a repetir mes a mes. Bien, ahora, ¿a qué nos referimos con que el folículo posovulatorio colapsa? O sea, lo que quedó dentro del ovario una vez que ocurrió la ovulación. Colapso, se cierran las paredes. Recuerden que esto tenía un lumen muy amplio con gran cantidad de líquido. Ahora no hay líquido, pero hay ruptura de tejidos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estas paredes ahora van a empezar a acercarse y por lo tanto va a ir desapareciendo esta cavidad que estaba ahí. Pero van a quedar elementos atrapados, principalmente sangre, porque hay una gran ruptura de vasos sanguíneos y se rompió el tejido ahí y se va acumulando. Entonces, al comienzo de la formación del cuerpo lúteo, luteogénesis, generación, ¿no es cierto?, origen del cuerpo lúteo, ya se va a reconocer un coágulo en el centro. Y cuando eso se ve, a este cuerpo lúteo, en vez de llamarle así, se le suele llamar cuerpo hemorrágico. Pero es un cuerpo lúteo inicial. Pero muchas veces se ve muy rojo, en vez de verse medio amarillento, se ve más bien rojo, porque está recién formándose, ¿ya? Y las células de la teca se organizan, las células de la granulosa también se van a reorganizar bajo el efecto de la LH. Entonces miren acá, en esta imagen tenemos un ovario, miren, donde hay muchos folículos que prácticamente no tienen vida, porque al formarse el cuerpo lúteo se detiene todo lo que estaba ocurriendo acá. Y todos estos folículos que no van a lograr concluir su desarrollo y no van a llegar a ser cuerpo lúteo, ellos van a experimentar un proceso que se llama atresia. O sea, detienen su desarrollo en el momento en que estén. Ya lo van a detener y luego van a involucionar hasta desaparecer. Son fagocitados. Una vez que mueren los ovocitos y las células que están acá, experimentan una fagocitosis. Ahora, ¿cuáles folículos permanecen? Los de reserva. Los de reserva no son afectados por esta atresia porque no han sido reclutados, todavía no han cambiado. Pero todos estos que estaban cambiando, pero que les ganó la formación de un cuerpo lúteo, cuando se forma el cuerpo lúteo, ellos van a involucionar. Se atrecian, se detienen, involucionan. Pero miren la estrella acá, gigante, ocupando la mayor parte de este ovario, tenemos a nuestro cuerpo lúteo, que en un comienzo presenta este coágulo, porque aquí antes había una gran cavidad y teníamos nuestro ovocito, pero ahora fue expulsado. Entonces ahora tenemos la formación de este coágulo. Y miren cómo está perfectamente delimitado. Lo que conocimos antes como teca externa, esa teca fibrosa, ahora va a formar una cápsula rodeando a este cuerpo lúteo y separándolo del resto del parénquima y estroma ovárico. Y aquí, todas estas células que están mezcladas acá, algunas son de la teca interna y otras de la granulosa externa. Este coágulo luego va a desaparecer, porque aquí ingresan también células fagocíticas, macrófagos, ¿ya? Que van a, de alguna manera, fagocitar elementos que queden acá. Ahora, bajo el efecto de la LH, miren acá lo que ocurrió. Así es en la vaca, de amarillo.
Ahora, este está dividido en dos. En la vaca solamente se produce una ovulación a la vez, igual que en nosotros. Pero aquí no es que haya dos cuerpos lúteos, sino que fue cortado el ovario y eso nos generó este efecto. Pero miren el color intenso que tiene. Bien, ¿qué va a ocurrir? Aquí tienen la explicación, pero lo vamos a explicar con la imagen. Fíjense, bajo el efecto de la LH, yo les dije delante que las células se luteinizan. Ocurre lo que se llama la luteinización de las células que ahora van a formar este cuerpo lúteo. ¿De dónde provienen estas células? De la teca interna y de la granulosa externa, porque recuerden que lo que fue teca externa sigue siendo fibroso y va a formar una cápsula, por lo tanto esas células no se van a luteinizar, solamente se luteinizan las células de la teca interna y de la granulosa externa. ¿Y en qué consiste este proceso de luteinización? Consiste en un aumento de tamaño. Las células se vuelven grandes y globosas, miren, tenemos células completas, ahí están los núcleos y están los citoplasmas. Muy pálidas, porque acumulan lípidos en su interior, porque las hormonas que se van a producir acá son de tipo lipídicas o esteroidales, ¿ya? Ahora, las células que fueron de la teca interna ahora se van a conocer como células tecoluteínicas, son un poquito más pequeñas y más escasas que las células que provienen y se diferenciaron a partir de la granulosa externa. Las células que se luteinizaron desde la granulosa se van a conocer como células luteínicas. Son las numerosas en el cuerpo lúteo y son las más grandes. Son alrededor del 80% de las células que hay en este cuerpo lúteo. Y por lo tanto el restante 20% a las células tecoluteínicas. Las células tecoluteínicas van a producir estrógeno porque estamos en presencia de una mujer. La mujer, mientras dure su vida fértil, siempre va a producir estrógeno. Los niveles pueden ir variando, ¿ya? Cuando están en plenitud en su desarrollo los folículos antrales, predomina el estrógeno. Pero cuando se forma el cuerpo lúteo puede producir estrógeno, pero en pequeñas cantidades. Y lo hacen las células tecoluteínicas. Y las células granuluteínicas, que dijimos que son alrededor del 80% de las células que constituyen el cuerpo lúteo, van a producir progesterona. ¿Bien? Ahora, ya les había anticipado que el cuerpo lúteo tiene una finalidad. Produce progesterona y la progesterona se considera la hormona de la preñez. ¿Por qué? Porque debe producirse mientras exista un útero gestante. Pero si no hay gestación, el cuerpo lúteo, su presencia es inútil. Por lo tanto, si no llega una señal al eje hipotálamo-hipófisis de que hay una gestación, deja de sintetizarse LH y por lo tanto la LH deja de estimular el proceso de luteinización y por lo tanto ya no se estimula la vida de las células que forman el cuerpo lúteo. Y estas células ahora totalmente cambiadas, ¿no es cierto?, mueren. Y por lo tanto muere el cuerpo lúteo y comenzamos un proceso de luteolisis. No es que estalle, sino que mueren las células y cada vez van siendo invadidos por fibroblastos de la misma teca externa que estaban ahí, o de la cápsula que está ahí, entran macrófagos y se van fagocitando muchas de esas células. Poco a poco va desapareciendo ese cuerpo lúteo que muere hasta que queda solamente una especie de cicatriz llena de colágeno tipo 1. Y a eso le llamamos cuerpo albicans. ¿Ya? Es como pálido esa zona. Bien, y acá tenemos un cuerpo albicans recién formado, por eso se ve tan grande. Parece casi un tejido conectivo denso, porque está formado por muchos haces de colágeno tipo 1, con fibroblastos, hay macrófagos que colonizan esta zona para empezar un proceso de fagocitosis. Y cada vez vamos a tener menos células, por lo tanto solamente va a quedar la estructura fibrosa, que finalmente si no tiene un soporte orgánico va a ir cada vez involucionando y desapareciendo. ¿Bien? Ahora, ya hemos hablado de esto, no de esta forma,
Pero este esquema básicamente es para representar que todo lo que hemos dicho está regulado hormonalmente. Sabemos que a partir de la pubertad, desde la adenohipófisis, comienzan a liberarse hormonas llamadas gonadotrofinas. Y la que primero comienza a liberarse en grandes cantidades es la FSH, hormona folículo estimulante, hormona hipofisiaria, donde va a actuar sobre la gónada femenina, sobre el ovario, específicamente estimulando en un comienzo indirectamente, pero luego directamente el desarrollo folicular. Ahora, los folículos ováricos que tienen receptores específicos para FSH son los folículos que tienen cavidades, los folículos antrales. Y cuando la FSH los estimula, comienza la producción de estrógeno. El estrógeno es una hormona ovárica. Va por la sangre y ese estrógeno va a producir diferentes cambios en la actividad reproductiva de una mujer. Cambia su conducta, pero también cambia su apariencia física. Y a nosotros principalmente nos interesa lo que ocurre a nivel del aparato reproductor femenino, específicamente lo que ocurre en el útero. ¿Ya? Ahora, cuando los niveles de estrógeno son muy altos en la sangre, eso es capturado por los receptores hipotálamo hipofisiarios. ¿Para qué? Para que comience ahora la secreción de otra hormona perteneciente a este grupo de las gonadotrofinas, otra hormona llamada LH. Y la LH es la que va a estimular los cambios finales en estos folículos. ¿Y cuáles son los cambios finales? Que se transformen las células foliculares, que el ovocito reanude su meiosis 1, la termine y comience la meiosis 2 y se produzca la ovulación. Se ocurre la ovulación, pero la LH sigue estimulando ahora otros cambios dentro del ovario, que se produzca la formación del cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo, como dijimos, va a producir estrógeno y progesterona. Eso es lo que más nos importa, la progesterona. Porque la progesterona genera cambios distintos a los que provocó el estrógeno. ¿Ya? Tanto en el cuerpo, en la conducta de la mujer. Ahora, cuando no hay señales a nivel del eje hipotálamo-hipófisis desde el útero señalando que hay una gestación en curso, no hay estimulación para que desde el eje hipotálamo-hipófisis se siga produciendo LH. Y cuando deja de producirse LH, ¿ya? Porque no aumentan los niveles de progesterona. Los niveles de progesterona aumentan cuando hay una gestación en curso. Como no hay aumento de los niveles de progesterona y además no hay un estímulo desde el útero indicando que va a haber una gestación, el eje hipotálamo-hipófisis deja de producir LH. Por lo tanto, muere el cuerpo lúteo. Al morir el cuerpo lúteo, bajan los niveles de progesterona. Al bajar los niveles de progesterona, ¿qué empieza a ocurrir? Aumentan nuevamente los niveles de FSH en sangre. Nuevamente se estimula el desarrollo de folículos, van creciendo, los folículos antrales producen estrógeno, nuevamente los estrógenos ya van a estimular cambios hasta que estos mismos niveles de estrógenos tan altos son capturados por el eje hipotálamo-hipófisis, diciendo, ahora tenemos que mandar LH, y la LH nuevamente estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Y eso va a ocurrir mes a mes hasta que se acaben los folículos primordiales. No vamos a mencionar otras hormonas, porque eso ya es para fisiología, pero con esto es básico para entender lo que sigue, lo que voy a explicar respecto a los cambios que van a ocurrir en el aparato reproductor femenino, producto de la regulación hormonal, ya de los cambios hormonales. Ahora, esto que acabamos de señalar que se va repitiendo mes a mes es lo que conocemos como ciclo menstrual o ciclo mensual. Hay un cambio cíclico en el ovario, pero ese cambio cíclico en el ovario genera cambios cíclicos en el útero y cambios cíclicos en el comportamiento. Entonces, en conjunto, todo eso es el ciclo menstrual, porque involucra cambios en paralelo en diferentes sectores del cuerpo
también en diferentes ámbitos, no solamente cambios anatómicos, sino que cambios funcionales y cambios conductuales. ¿Ya? Entonces el ciclo menstrual involucra a muchos componentes. Cuando hay alteraciones en ese ciclo, todo se altera. Bien, cuando nosotros hablamos del ciclo menstrual o ciclo mensual o ciclo reproductivo de una mujer, recuerden que ocurre a partir de la pubertad, básicamente se suele dividir en dos fases o periodos o etapas, si ustedes quieren. ¿Ya? Está lo que ocurre antes de la ovulación y lo que ocurre después de la ovulación. Entonces, las denominaciones son varias. Si solamente me baso en los cambios ováricos, yo puedo hacer la siguiente denominación. Puedo hablar de fase folicular o estrogénica, o periodo o etapa folicular o estrogénica. ¿Cuándo? Antes de la ovulación. ¿Ya? Pero una vez que ocurre la ovulación y se forma el cuerpo lúteo, yo puedo hablar de fase, periodo o etapa luteal o progestacional. Esta terminología se basa en los cambios a nivel ovárico. Pero yo puedo hablar del ciclo uterino, porque bajo el efecto ahora de las hormonas ováricas, el útero cambia. Entonces, si yo me hago referencia en este ciclo de los cambios uterinos, se describen también dos etapas, fases o periodos. Está la etapa proliferativa o estrogénica. Eso ocurre antes de la ovulación en el ovario. Y está la etapa secretora o progestacional. Eso ocurre después de la ovulación. ¿Por qué? Porque en el útero, mientras se esté secretando estrógeno en grandes cantidades desde el ovario, las células uterinas van a proliferar, se van a multiplicar. Y eso determina que se produce un engrosamiento en la pared del útero. Pero en la pared del útero hay glándulas que durante la fase proliferativa empiezan a crecer, porque aumentan todas las células, incluyendo las de las glándulas. Pero ¿qué ocurre bajo el efecto de la progesterona en ese mismo tejido, en esas mismas células y en esas mismas glándulas? Comienzan a secretar bajo el efecto de la progesterona. Ahora, recuerden que el ovario fue estimulado por la FSH y la LH. El ovario va a producir estrógeno y va a producir progesterona. La progesterona genera este tipo de cambios principalmente como proliferación a nivel del útero. La progesterona ovárica va a producir ¿qué cambios en el útero? Cambios de tipo secretor. Se activan las glándulas para secretar. Pero también yo puedo utilizar otra terminología. Los médicos utilizan diferentes terminologías. Algunos hablan del periodo preovulatorio del ciclo y otros hablan del periodo postovulatorio. Hacemos lo mismo, miren. Si yo digo fase folicular o estrogénica, o hablo de la fase proliferativa, o estoy hablando del periodo preovulatorio, hago referencia al mismo momento del ciclo reproductivo. ¿Ya? En el ovario, antes de la ovulación, hay folículos actuando. ¿Qué hormona se está produciendo? Estrógeno. ¿Qué está ocurriendo en ese mismo momento en paralelo en el útero? Están proliferando las células. ¿Y qué ha ocurrido? Todavía no pasa la ovulación, no ocurre la ovulación. ¿Ya? Al contrario, en el periodo después de la ovulación, ¿qué ocurrió? En el ovario se forma el cuerpo lúteo y se produce principalmente progesterona. ¿Qué ocurre bajo el efecto de la progesterona? En el útero, las glándulas comienzan a secretar. ¿Ya? Entonces, son distintos nombres, pero básicamente describen el mismo momento, solamente que el enfoque es distinto. Y recuerden que todo está regulado por hormonas hipofisiales. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ver qué pasa en el útero bajo el efecto de las hormonas ováricas. Y esto va a ocurrir mes a mes. Si esto es cíclico en el ovario, es cíclico en el útero y es cíclico en la hipófisis, a partir de la pubertad. Entonces lo primero es saber que en el útero
En la pared uterina, recuerden que el útero es un órgano tubular, tiene un lumen y tiene una pared. ¿Ya? Anatómicamente, ustedes saben que tiene un cuello, tiene un cuerpo, ¿ya? Pero eso lo vamos a obviar. ¿Qué pasa en la pared uterina? Tenemos tres capas. La más interna se conoce con el nombre de endometrio, o también se le llama mucosa uterina o mucosa endotelial, que es una mucosa finalmente. Después tenemos una gruesa capa de músculo liso y se le llama miometrio. Y finalmente tenemos una delgada capa por donde ingresan muchos vasos sanguíneos acá, formada por una serosa principalmente, y a esa capa se le llama perimetrio. Ahora, ¿cuál es la que nos va a interesar a nosotros? Porque es la que experimenta cambios debido a la acción de las hormonas ováricas, el endometrio, esta. El miometrio y el perimetrio no cambian bajo los efectos de las hormonas ováricas. Solamente lo hace el endometrio. Entonces, esta es de interés para nosotros. Tienen que saber cómo están constituidas las otras, pero esta es la que cambia, el endometrio. Ahora, los otros componentes del aparato reproductor femenino, la trompa uterina, la vagina, también experimentan cambios debido a la acción de las hormonas ováricas, pero por efectos de tiempo no tenemos justamente cómo hablar de todos esos cambios. Por lo tanto, como esta es una unidad de embriología, vamos a referirnos a los cambios que van a favorecer una gestación. Vamos a hacer referencia a eso. Y la gestación ocurre en el útero, en la pared uterina, no aquí. Aquí, puede ser aquí o en esta. ¿Bien? Acá tenemos un corte transversal de un útero, y estamos viendo parte. Esta es una vista en un corte, ¿no es cierto? Delante era una vista longitudinal, ahora estamos viendo en corte transversal. Tenemos un lumen de tamaño variable, bueno, si no hay nada, no hay ningún contenido, se ve colapsado ese lumen. Y ahora tenemos la pared. Entonces, miren, este es el endometrio, estas estructuras alargaditas que son las glándulas, que corresponderían a lo que llamamos uterino o parénquima endometrial, ya al conjunto de glándulas. Y todo el tejido conectivo que está acá es lo que se llama estroma uterino. Si se fijan, nuevamente se utilizan estos conceptos. ¿Ya? Ahora, después tenemos una gruesa capa, de hecho tiene varias disposiciones anatómicas de músculo liso. A esa capa se le llama miometrio. Y finalmente, la zona más superficial, ¿ya? La zona más externa, formada principalmente por una serosa, ustedes ya saben cómo está constituida una serosa, y por ramas de vasos sanguíneos como la arteria y vena uterina, vamos a encontrar el perimetrio. ¿Ya? Pero el perimetrio está constituido principalmente por una serosa, ¿ya? Una capa muy delgadita. Entonces, ¿qué tenemos acá? Uno de estos esquemas que representan los cambios experimentados por el útero, pero recuerden, el endometrio es el que cambia por efecto de las hormonas que se producen a nivel del ovario. Y comenzamos por este periodo proliferativo, porque lo que hay es una proliferación celular de las células endometriales, de todas las células del estroma, células de las glándulas, células de los vasos sanguíneos, todas se multiplican rápidamente por mitosis y eso genera los siguientes cambios. Entonces, esta imagen del lado izquierdo, solamente para recordar lo que hemos dicho hasta el momento. Sabemos que todo esto está comandado por el eje hipotálamo-hipófisis. Desde la hipófisis, en este momento del ciclo, se está liberando FSH. La FSH que está estimulando a los folículos llamados secundarios, que están produciendo hormonas. ¿Y cuál es la hormona que nos interesa? El estrógeno. Y el estrógeno al liberarse va a producir estos cambios. ¿Ya? Va a generar que las células del endometrio, que aquí están señaladas con el número 2, es lo que indica el endometrio, el número 2,
miren lo que ocurre. Al aumentar el número, generan un engrosamiento del endometrio. Fíjense los numeritos. El 1 me indica epitelio, ¿ya? Epitelio de revestimiento desde el cual se forman las glándulas, ¿ya? Todo esto aquí es el estroma. Estas estructuras que están aquí señaladas con el número 3 son las glándulas. Aquí tenemos un corte de la glándula, aquí está en corte longitudinal, pero ahí está el corte transversal, estamos viendo el lumen de las glándulas, ¿ya? El número 2 me señala toda la endometrial, o mucosa uterina, o mucosa endometrial, recuerden que también se denomina así. Y aquí el número 4 representa a qué capa debería ser, el miometrio, pero el miometrio, miren, no experimenta ningún cambio, pero apareció aquí mencionado. Entonces, ¿por qué aquí dice inicial y tardío? Porque aquí recién está comenzando desde el ovario a producirse estrógeno. Entonces, recién se está, de alguna manera, sensibilizando la mucosa uterina o el endometrio a la presencia de estrógeno. Pero aquí ya tenemos finalizado este periodo, en donde básicamente, miren, se ha duplicado, incluso se puede triplicar el grosor del endometrio. En este momento, cuando tenemos este grosor del endometrio, que es entre el doble y el triple en algunos casos, ya del endometrio, aquí tenemos al pic en el ovario produciendo estrógeno. Y cuando se alcanza el pic de estrógeno a nivel del ovario, esas señales también son capturadas a nivel de la hipófisis, produciéndose inicialmente un pic de FSH, pero finalmente LH. Y eso gatilla la ovulación. Entonces, miren, cuando estamos llegando al término del periodo proliferativo, estamos con el pic de la actividad del estrógeno y estamos con el pic del engrosamiento del endometrio, y miren cómo ha cambiado el aspecto de las glándulas, cómo ha cambiado el número de las glándulas. El ovario está listo para que después de la actividad de la LH se produzca la ovulación. Entonces, esto representa un periodo proliferativo o estrogénico o folicular inicial y uno tardío o avanzado. Entonces, ahora vamos a describir algo. Sabemos que aumenta de grosor el endometrio, ¿ya? Las glándulas durante el periodo proliferativo no secretan, no están activas, solamente crecen, comienzan a desarrollarse poco a poco. Ahora, las glándulas en general, tanto en un periodo inicial como tardío, se describen como glándulas tubulares rectilíneas. Así se describen. Son pequeñas si después las comparamos con lo que ocurre después de la ovulación. Son pequeñas en general. Tienen formas bastante regulares. Regulares significa que yo puedo determinar la forma. Y evidentemente, y lo más importante, es que no secretan absolutamente nada. Son mucho más escasas que en el periodo secretor. Vamos a compararlas, ¿ya? Se describen así. Ahora, si yo comparo un periodo proliferativo inicial con uno tardío, evidentemente hay mucha mayor regularidad y menor tamaño y menor cantidad en el periodo proliferativo inicial. Cuando ya estamos en el periodo proliferativo tardío, o sea, muy cercano a la ovulación en el ovario, ha cambiado el aspecto de algunas de estas glándulas. Fíjense que algunas tienen unas formas levemente más irregulares, porque esta tiene una regularidad, algunas están un poquito más grandes, pero en general se mantienen estas características. Y recuerden eso porque las vamos a comparar con el aspecto que tienen las glándulas en el periodo que sigue, que es el periodo secretor. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos acá? Un detalle del epitelio de las glándulas. Las glándulas, al igual que el epitelio de revestimiento del útero, tienen un epitelio simple cilíndrico. Ese es el tipo de epitelio que está presente en la superficie del endometrio o superficie uterina y por lo tanto las glándulas se forman de lo mismo, tienen el mismo tipo de epitelio. Ahora, ese epitelio no va a cambiar, pero el aspecto de ese epitelio sí puede cambiar en el periodo que sigue.
Entonces, ahora, ¿qué ocurrió? Aquí, ¿qué estamos mostrando? Nuevamente nuestro eje hipotálamo, gónada. Pero ahora, ¿qué ocurrió? ¿Quién es la estrella? ¿Qué se está liberando principalmente? Porque la FSH se piensa que se sigue liberando, pero en cantidades más pequeñas. Teníamos tanto estrógeno, que los altos niveles de estrógeno crearon que desde el eje hipófisis ahora comienza a liberarse LH. Se produjo la ovulación, recuerden eso. Y consecuencia de la ovulación es la acción del cuerpo. Y el cuerpo produce estrógeno, pero en niveles pequeños, niveles básicos. Pero la estrella, ¿cuál es? La progesterona. Y la progesterona ahora a nosotros nos va a interesar. ¿Por qué? Porque también va a estimular cambios en el endometrio, pero los cambios son distintos. ¿Qué ocurre? Bajo el efecto de la progesterona, disminuyen considerablemente las multiplicaciones celulares en el endometrio. Pero fíjense que aquí estamos mostrando como que se hubiese triplicado el grosor del endometrio. ¿Qué ocurre? No es eso. No hay aumento de células acá bajo el efecto de la progesterona. Eso lo promovía el estrógeno. Pero la progesterona estimula la hipertrofia de las células, principalmente en las glándulas. Hipertrofia, aumentan de tamaño las células y por lo tanto van a aumentar en tamaño las glándulas, pero vamos a estar en un espacio similar al que teníamos delante. Entonces, como las células de las glándulas son más grandes ahora, estas glándulas van a crecer, pero no tienen el mismo espacio que tenían delante, que tenían en la etapa previa. Entonces va a cambiar el aspecto de estas glándulas. Van a ser muy grandes, pero tortuosas o enrolladas, o de aspecto aserrado, así se describen. Tortuosas, enrolladas o de aspecto aserrado. Esto había comenzado a pasar ya al término del periodo anterior, pero bajo el efecto de la progesterona esto ya es absoluto. ¿Y por qué se hipertrofian las células de estas glándulas y por qué se hipertrofian las glándulas en total? Porque comienzan a sintetizar su secreción. Primero, en el epitelio de la glándula y luego eso es liberado al lumen de la glándula. Y esa secreción finalmente ¿hacia dónde sale? Hacia el lumen del útero. Bien, aumenta mucho la vascularización acá. Aumenta el riego sanguíneo en esta zona también. ¿Por qué? Porque hay que favorecer la actividad de estas glándulas. Y eso hace que se mantenga engrosado e incluso podría aumentar un poquito más el grosor del endometrio. Estamos armando un verdadero colchón. La idea es que si hay gestación, llegue el embrión acá y luego pueda penetrar en esta pared. Pero el embrión va traído, las secreciones de la y va a abrirse en esa etapa, pero a la pared del útero. Entonces, el propósito de secreción de estas glándulas uterinas es estar en caso de que cuando el embrión llegue acá, se va a pegar, se va a nutrir de estas secreciones, pero finalmente ese embrión va a cambiar para penetrar aquí y alojarse en este endometrio. Por eso se engrosó tanto y por eso se preparó con glándulas. Ahora, ¿qué aspecto va tomando el epitelio de las glándulas? Esto blanquito que aparece acá y acá es la secreción. La secreción que se produce en el interior de estas glándulas se llama glicógeno. Glicógeno, ya rico en proteínas y carbohidratos, esta secreción. Cuando inicialmente se forma, la secreción se ubica en la base de las células epiteliales de la glándula, ahí. Y como suele verse cromófobo, por eso se ve blanco acá, da el aspecto de que las glándulas tienen un epitelio más bajo, porque esta región no se ve teñida con las tinciones tradicionales. El glicógeno, al tener una gran cantidad de carbohidratos,
suele no teñirse con hematoxilina y eosina. Entonces se ve cromófoba esta zona y los núcleos de las células toman una posición más bien de tipo apical. Hace verlas más pequeñas, más bajitas. Pero el epitelio sigue siendo un epitelio simple cilíndrico, pero visualmente se pueden ver un poquito más bajas. Ahora, ¿qué pasa cuando hemos avanzado en este periodo secretor? Cambia la posición del glicógeno porque ahora se va a liberar hacia el lumen de la glándula. Entonces ahora se ubica en la zona apical de cada una de las células de esta glándula, desplazando los núcleos hacia la base. Pero el epitelio se va a seguir viendo bajo, pero miren, el lumen se va a ver más amplio. Pero eso es un efecto nada más que de la tinción, porque como esta parte se va a ver cromófoba y el lumen igual, va a darle la sensación de que el lumen es más amplio en las glándulas y que el epitelio sigue siendo bajito. Pero solamente es un efecto óptico. La microscopía electrónica revela que aquí y aquí el epitelio sigue siendo cilíndrico o prismático, ¿ya? En cada una de estas glándulas. Pero en la presencia de esta secreción es la que da un aspecto distinto al mirar con microscopía óptica. ¿Bien? Pero si nosotros vemos esta glándula en corte longitudinal, nos vamos a dar cuenta que por el tamaño de las células, la glándula se ve más grande, pero no cabe aquí, no puede estar estiradita. Y eso le da el aspecto a todas las glándulas, les da un aspecto de más irregular o tortuosa o aserrada, con lúmenes muy amplios, por lo que les acabo de señalar. Se ven así los lúmenes, más amplios. Y obviamente predominan las glándulas acá, es lo que más voy a ver, porque están extremadamente desarrolladas. Se desarrollan más las glándulas y no así el estroma, el tejido conectivo, porque recuerden que no hay mitosis casi acá. Entonces solamente aumentan de tamaño las glándulas porque la progesterona actúa sobre estas células estimulando su desarrollo, no así sobre las células del estroma. Por lo tanto, las células del estroma detienen su proceso, no se mueren, detienen su mitosis para dar espacio al crecimiento de estas glándulas, que es lo que nos interesa. ¿Bien? Y acá, miren, una correlación, o sea, estamos haciendo un paralelo entre todo lo que hemos descrito y lo que involucra a un ciclo menstrual a partir de la pubertad. Por un lado, tenemos que comenzamos a secretar desde la hipófisis. Primero FSH y luego LH. Ambas estimulan la actividad del ovario. En el ovario tenemos hormonas que se producen, estrógeno y progesterona. ¿Pero por qué se producen estrógeno y progesterona en el ovario? Porque en el ovario hay estructuras que se van a ir desarrollando durante este ciclo menstrual. Pero las hormonas ováricas van a estimular muchos cambios de conducta, físicos, etcétera, en una mujer, ¿ya? Pero ¿a qué nos interesa a nosotros? Los cambios que se experimentan a nivel del endometrio. Entonces miren acá, esta línea del centro nos muestra el momento de la ovulación y hemos considerado un ciclo de duración de 28 días, que es el que se utiliza para efectos didácticos. 28 días. Se calcula un ciclo de 28 días y más o menos al medio, ¿no es cierto? Más o menos entre el día 14 y 15 de un ciclo de 28 días debería producirse la ovulación. Entonces, todo esto es lo que ocurre antes de la ovulación, en la hipófisis, en el ovario y en el endometrio. Y esto es lo que ocurre después de la ovulación, en la hipófisis, en el ovario, acá, y en el endometrio. Bien, entonces miren acá. Sabemos que por efecto de la FSH, ya, primero se reclutan, ¿cierto?, algunos folículos primordiales para que comiencen su cambio, poco a poco. Pero cuando estos folículos llegan a tener cavidades, comienzan a producir estrógeno. Y ahí estos niveles llegan a un alto.
Esos estrógenos que se están produciendo acá, ya a partir de todos estos folículos antrales que tenemos, van a provocar estos cambios en el endometrio. Van a proliferar las células, todas las células que están acá, y lo que va a determinar que finalmente ocurra un engrosamiento del endometrio, que llega a su pic antes de la ovulación. Aquí llega al máximo el crecimiento de este endometrio. Bien. Cuando alcanzamos el pic del estrógeno, esa señal llega a la hipófisis y desde la hipófisis se produce un leve pic de FSH, lo que gatilla a su vez un pic de la LH. Y ese pic, ese nivel altísimo de LH, gatilla en el ovario la ovulación. Y ahora, ¿quién va a dominar en presencia? La LH. Y la LH, aparte de producir la ovulación, va a estimular la formación del cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo produce, ¿qué hormonas? Sigue produciendo estrógeno, pero la que nos interesa porque no estaba ahí es la progesterona. La progesterona que va a producir en nuestro endometrio. Que se mantenga el engrosamiento, fíjense, pero estimula ¿qué cosa? El desarrollo de las glándulas. Las glándulas se vuelven muy grandes, muy tortuosas, con lúmenes muy grandes, aparece secreción y liberan secreción de su interior. O sea, ahora empiezan a trabajar. Aquí cesaron completamente las mitosis, ya cesaron, por lo tanto, las células del estroma, que son ese tejido conectivo que acompaña, no se multiplican, por lo tanto no aumenta el grosor, pero sí se desarrolla más esta capa debido al aumento de tamaño de las glándulas. Entonces, estas glándulas dijimos que van a producir una secreción. Entonces, si ya se hubiese producido la gestación, se hubiese iniciado todo este proceso, a estas alturas del ciclo debería llegar el embrión, porque está todo fríamente calculado para que ocurra, el embrión que ya está formado, llega acá. Se pega acá, debido a la actividad de la secreción llamado glicógeno, se pega y se nutre. Y luego ingresa acá, al interior del endometrio, para seguir su desarrollo. Pero ¿qué ocurre si no llega ningún embrión acá? Esta señal, porque hay una señal, aquí hay una comunicación y se liberan algunas sustancias químicas que llegan vía sanguínea al eje hipotálamo-hipófisis, si este embrión no llega aquí, esa señal no va a llegar. Y por lo tanto, desde el eje hipotálamo-hipófisis va a dejar de liberarse LH. Y como deja de liberarse LH o disminuye a cantidades muy bajas, ¿qué ocurre? Nuestro cuerpo lúteo va a morir y se va a transformar en un cuerpo albicans. Como no hay cuerpo lúteo, ya no voy a tener progesterona y la progesterona ya no va a existir, por lo tanto, se me va a desmoronar todo esto porque no hay ninguna hormona que mantenga a toda esta estructura que se formó con un propósito. Entonces, fíjense ya finalizando el ciclo, debido a los bajos niveles de progesterona, se desmorona toda esta estructura y esto es lo que se libera como flujo menstrual. Esta es la menstruación. Ahora, nosotros normalmente pensamos que nuestro ciclo comienza con la menstruación. Eso es para efectos didácticos, porque es lo más evidente, es lo único que nosotros notamos del ciclo menstrual. ¿Cómo sabemos que tenemos un ciclo? Porque nos llega la menstruación. Entonces, para efectos didácticos, a uno el médico siempre le pregunta, ¿cuándo fue su día de menstruación? ¿Cuántos días o cuándo inició? Entonces él hace los cálculos inversos y determina cuándo pudo haber ocurrido la ovulación, etc. En base a este dato que nosotros le entregamos. Porque nosotros no sabemos cuándo ovulamos. ¿Ya? Pero el médico, bajo los cálculos que hace, después con exámenes y todo eso, puede determinar exactamente el momento en que ocurrió la ovulación o calcular cuándo va a ocurrir la próxima ovulación. ¿Ya? Pero se utiliza como parámetro esto, lo visual, lo que toda mujer sabe. Y toda mujer sabe cuántos días le dura y más o menos cuánto llega esto. Entonces, en base a eso se puede establecer cuál es el tiempo que dura cada ciclo. Para efectos didácticos, repito, se ha establecido un ciclo de 28 días y que entre el día 14 y 15 estaría ocurriendo la ovulación. ¿Ya? Pero
pero eso es para efectos didácticos. Hay ciclos de 32 días, de 34, hay ciclos